acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió, y mi casa es ahora su hogar. Ya no soy el mío. El día de hoy vamos a compartir una palabra especial. Hoy queremos compartir la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 4. Por eso quisiera invitarte a que puedas abrir tu Biblia o puedas seguir la lectura en lo que puedas encontrar en la descripción de este video, y los hermanos que están acá también pueden seguirla en la proyección. Yo lo voy a leer desde aquí. La palabra de Juan 4, del 1 al 26, que vamos a compartir hoy, dice lo siguiente. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta ahí es la palabra que vamos a ver el día de hoy, pero primero te invito a que oremos juntos. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra de Juan. Hoy queremos recibir el mensaje en lo profundo de nuestro corazón, porque sabemos que únicamente en ti podremos encontrar el agua viva. Guíanos, Señor, desde el principio y hasta el fin. Guíanos, Señor, y abre nuestros corazones, abre nuestros ojos espirituales para que podamos comprender qué es lo que quieres revelarnos hoy. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer primeramente el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 10. Leamos juntos a una voz. Ya respondió Jesús y le dijo:
si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Ahora que estamos llegando al fin de este año, a pesar de que atravesamos por un periodo de distanciamiento social, se multiplican las reuniones y los encuentros familiares y los festejos. Ya vivimos uno, el festejo de la Navidad, y todavía resta uno más, el de Año Nuevo. Las personas para esta época del año se esfuerzan en preparar comidas especiales y además dan mucho interés al proveerse de bebidas acordes a la fecha, de bebidas para la ocasión. Sin embargo, no es el agua mineral la principal bebida que se vende por estos días. Lo más buscado por la gente son las gaseosas, jugos, pero por sobre todo las bebidas alcohólicas. Dado que estamos en pleno verano y el calor se hace sentir cada vez más, es normal que sintamos más sed y necesitemos hidratarnos más. Y la bebida a la que muchos recurren para esto son esas gaseosas y esas bebidas alcohólicas en la enorme variedad que ofrece el mercado. No obstante, lo que muchos ignoran es que estas bebidas no cumplen su función de hidratar el cuerpo. Por el contrario, lo deshidratan aún más. Y las personas que las toman rápidamente se sienten con sed y no pueden dejar de consumirlas. No siempre contar con algo para beber puede significar una fuente apta para hidratar nuestro cuerpo. Por ejemplo, por más que nos encontrásemos en medio del océano, el agua del mar es perjudicial, produce más sed y daña nuestra salud si tratamos de saciarnos con ella. Lo mismo sucede con nuestra sed espiritual. Por más que el mundo nos ofrezca muchos tipos de agua para beber, estas no pueden saciarnos. Por el contrario, nos producen más sed y nos conducen a tener que seguir bebiendo de ellas, por más que nos estén deshidratando y que perjudiquen nuestra salud espiritual. Como las gaseosas o bebidas alcohólicas, las aguas del mundo son atractivas, coloridas y diversas. Vienen en diferentes gustos y formatos. Saben bien al paladar en un principio, pero son dañinas y adictivas. Y por sobre todo no cumplen la función para la cual las probamos. No tienen la capacidad de saciar nuestra sed. Jesús hoy nos hace ver que la principal sed del hombre no es la física, sino la espiritual. Por eso Él viene a nosotros para ofrecernos otra agua para beber. Es un agua que sacia para siempre nuestro espíritu. Es un agua que produce en nosotros un manantial que nos lleva a la vida eterna. Es el agua viva que solo Él puede darnos. Así que por medio de la palabra que hoy vemos, por medio de la palabra que hoy estamos compartiendo, somos invitados a decidir entre dos opciones. Seguir probando las diversas aguas del mundo que no pueden saciar nuestra sed, o beber del agua que el Señor nos ofrece y de la que brota vida eterna. ¿Cuál de las dos vas a elegir? En uno de sus viajes entre las provincias de Judea y Galilea, Juan nos relata que Jesús eligió un recorrido peculiar. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Los judíos evitaban atravesar por territorio samaritano por el desprecio mutuo que existía entre ambos pueblos. Esta hostilidad era producto de los enfrentamientos históricos relacionados con la política y la religión. El odio y la rivalidad entre judíos y samaritanos tenían sus profundas y complejas explicaciones. En tiempos antiguos, Samaria había sido el centro de la idolatría de Israel. Además, este territorio sufrió varias invasiones con la consecuente mezcla racial. Esto ocasionó el rechazo y la discriminación de los judíos que se esforzaban en mantener la pureza de la nación.
Por eso, los líderes religiosos les impedían el acceso a los samaritanos al templo de Jerusalén. Y por tal motivo, los pobladores de Samaria se construyeron su propio templo en el monte de Gerizim, en su territorio. Pero este templo terminó por ser destruido por los judíos, que consideraban que el único centro de adoración autorizado debía ser el que ellos tenían en Jerusalén. No obstante, los samaritanos siguieron adorando a Dios al aire libre en el monte donde alguna vez tuvieron ese templo. Judíos y samaritanos no se podían ni ver. No se trataban entre sí. Se evitaban y despreciaban al extremo. Pero para Jesús, el judío más popular de la época, le había sido necesario pasar por territorio samaritano. No quiso evadir la región de Samaria como otros, como si tuviese alguna tarea fundamental por realizar, un recado muy importante y urgente que cumplir allí. Así que, junto con sus discípulos, Jesús llegó a una ciudad samaritana llamada Sicar, invadido por el cansancio y la sed. Luego de haber atravesado una región desértica, se sentó junto a un pozo de agua en las afueras del poblado. Mientras tanto, sus discípulos se dirigieron a comprar algo que comer. La escena era sumamente desoladora. La escena era humanamente desoladora. Un hombre sediento y agotado por el trajín del desierto, en el más sofocante calor, bajo el sol del mediodía, desplomado junto a una fuente de agua, pero sin vasija o elemento alguno para poder sacarla de aquel profundo pozo. Pero entonces, llamativamente, en aquel inconveniente horario, una mujer se acercó con su cántaro a buscar agua de aquel pozo. Viéndola, el Señor le pidió: dame de beber, dame de beber. De esta forma, Jesús abrió el diálogo con aquella mujer desconocida. Le dijo: dame de beber. Al oír su solicitud, ella se quedó impactada y con cierto aire de indignación le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Conforme a la tradición de la época, no estaba bien visto que se iniciara una conversación entre un hombre y una mujer que no se conocían en un lugar público. Además, como señaló la mujer, él era judío y ella era samaritana. Provenían de dos pueblos enemigos. Por otro lado, aunque ella suponía que él no lo sabía, la reputación de esa mujer no era tan buena que digamos entre los lugareños. Así que ella consideró que no era conveniente que ambos entablaran una conversación. No obstante, Jesús es un especialista en romper todo tipo de barrera. Al acercarse a ella estaba dispuesto a romper toda barrera de género, raza, tradición o condición espiritual. Él había venido a este mundo precisamente rompiendo las barreras existentes entre Dios y la humanidad para rescatar al hombre pecador. Y entre aquellos que él había venido a buscar estaba aquella mujer samaritana. Por eso, ante la reacción de la mujer, el Señor le declaró: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer no sabía con quién estaba hablando. No sabía que estaba en presencia de su Creador. No sabía que estaba conversando con quien podía saciar su sed más profunda e interior para siempre. No sabía que el Señor se había expuesto a la sed más voraz del desierto de este mundo para saciar nuestra sed. Porque Jesús había venido a tomar nuestro lugar en el castigo y padecimiento que merecíamos, a fin de darnos libertad. Había venido a llevar sobre sí mismo todo nuestro dolor y pecado
para darnos gozo y perdón. Había venido a visitarnos porque le era necesario tener un encuentro con nosotros. Por eso, Él le rogó a aquella mujer diciéndole, dame de beber, para poder tener un encuentro con ella. Y porque la amó, y porque Él nos amó, un día sería levantado en una cruz, tomando nuestro lugar. En medio de su agonía, Él revelaría la desesperación de su sufrimiento, clamando, Él desde una cruz, tengo sed, para así saciar nuestra sed para siempre y conducirnos a la vida eterna. Porque nos ama, el Señor Jesús vino a este mundo, rompiendo toda barrera para dar su vida en nuestro lugar y así saciar nuestra sed. Aunque no tenía por qué hacerlo. Aunque no tenía por qué hacerlo, a Él le fue necesario pasar por nuestra vida. A Él le fue necesario pasar por tu vida. Porque tenía una tarea asignada sumamente importante e impostergable. La tarea de salvarnos a pesar de nuestra condición miserable. La misión de ungirnos y bendecirnos con el don de su Espíritu Santo que nos lleva a la vida. Aquella mujer aún no reconocía ese don de Dios que Jesús le estaba ofreciendo. Únicamente podía contemplar la condición humana que se presentaba ante sus ojos. Por eso le replicó a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Aquella mujer solo veía la desoladora imagen de un hombre sediento muriendo frente a una fuente de agua sin tener con qué sacarla. Para ella la única agua conocida era la que podría sacar de ese pozo. Esa era la única fuente a la que podía recurrir para saciar su sed. Ella solo tenía ojos para ver las aguas del mundo. Por eso el Señor le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua del pozo de Sicar era útil para saciar la sed física de las personas, pero su efecto era temporal. Cualquiera que tomase de esa agua volvería a sentir sed y necesitaría beber nuevamente de ella. Pero Jesús ofrece un agua diferente, un agua que sacia la sed para siempre, un agua de la que brota vida eterna. Las aguas del mundo, como el agua del pozo de Sicar, sacian temporalmente la sed del hombre, pero no son permanentemente eficaces. Su efecto es de corta duración. Además son adictivas. Aquel que bebe de las aguas del mundo vuelve a tener sed y tiene que emprender nuevamente la tarea necesaria para conseguirlas. Así, su vida transcurre en el fatigoso círculo de sentir sed y tener que salir a buscar agua de los pozos terrenales una y otra vez. A fin de saciar su sed interior, las personas corren detrás de las únicas aguas que conocen, las aguas de este mundo. Quieren llenar sus vacíos y olvidar sus heridas por conquistar proyectos terrenales. Quieren saciar su sed interior por llegar a ser exitosos, ricos, populares o físicamente atractivos, conforme a los modelos de este mundo. Como si esto le diera valor a sus vidas o lograra hacerlos sentir plenos. Pero esta satisfacción es temporal y pronto se ven en la necesidad de tener que conseguir más y más agua para saciarse. Su sed parece acrecentarse en lugar de apagarse con las aguas del mundo. No logran reconocer que su sed no es física, sino espiritual. Por eso, ninguna agua del mundo puede saciar nuestra sed.
Todo lo que hay en esta tierra es efímero y temporal. De ahí que el hombre que solo se concentra en buscar las aguas del mundo, siempre sentirá sed. Pero hay un agua que salta para vida eterna. Es el agua que Jesús nos ofrece, el agua que Jesús hoy te ofrece. Él les dijo a las multitudes que lo seguían: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que solo aquel que reconoce su sed y se acerca a Jesús para beber, podrá saciarse. Solo aquel que cree en Jesús puede saciar la sed que lo consume por dentro. Jesús nos invita a beber del agua del que emana vida eterna y sacia para siempre la sed por creer en Él. Tener un encuentro con Jesús como aquella mujer samaritana y hallar en Él el amor, el perdón, la sanidad, la santidad, la libertad y la salvación que necesitamos, sacia por completo nuestra sed. Las aguas del mundo no van a poder saciarte. Por más que te esfuerces mucho en calmar tu sed con las aguas que salís a buscar a diario en esta tierra, no te van a dar la satisfacción permanente que estás buscando. Pero el agua que hoy te ofrece Jesús tiene poder para apagar tu sed para siempre. Solo Él puede saciarte, solo Él puede saciarnos cuando creemos en Él y le entregamos nuestra vida. Por eso el Señor hoy nos invita diciéndonos a todos los sedientos: venid a las aguas. La palabra de Apocalipsis nos invita declarándonos: el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. No rechacemos la invitación del Señor. Él promete saciar nuestra sed gratuitamente. Él promete saciar nuestra sed por su inmensa gracia. Tan solo tenemos que creer en Él. Y ante su invitación, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a acercarte a sus aguas para saciar tu sed? Amén. Lo habitual era que todas las mujeres saliesen a buscar agua del pozo del pueblo a la misma hora. El horario usual era muy temprano en la mañana o al atardecer, para no tener que hacer un trabajo agotador bajo el calor del sol. Para ellas, más allá de lo pesado de la labor, la tarea de ir a buscar agua era un placer, porque podían encontrarse, conversar y enterarse de las últimas novedades y chismes del vecindario. Pero la mujer samaritana que dialogaba con Jesús había salido a buscar agua al mediodía. Un horario incómodo y caluroso que nadie elegiría para andar cargando un peso de un lugar a otro. Era evidente que estaba evitando el contacto con otras mujeres. Tal vez porque ella era el núcleo de conversación y de críticas. Por eso, ante el ofrecimiento de aquel forastero que le presentaba un agua que sacia la sed para siempre, esa mujer creyó encontrar la solución a todos sus problemas. Porque si obtenía esa agua, ya no tendría que salir a buscarla cada día bajo la mirada acusadora de sus vecinos. Así podría evitarse la vergüenza y el dolor que le causaban las murmuraciones de los otros. Por eso, ante tal ofrecimiento, fue ella quien ahora le rogó a Jesús diciéndole: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aquella mujer que había comenzado una conversación con Jesús de forma áspera y tensa, ahora estaba abriendo su corazón ante aquel judío sediento. No obstante, en cuanto la mujer abrió su corazón, Jesús le arrojó un balde de agua fría. Intencionalmente el Señor le hizo una solicitud difícil de resolver para ella.
Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Esta petición incomodó y perturbó a la mujer grandemente. En realidad no había nada de malo en que Jesús le pidiese que fuese a buscar a su marido, siempre y cuando fuese una mujer felizmente casada. Por otro lado, en el caso de que fuese soltera, ella habría podido responder con sencillez, no estoy casada. Pero, ¿qué le contestó la mujer? Ella le dijo, no tengo marido. Su respuesta fue muy seca y fría. ¿Por qué? Porque Jesús había tocado su punto débil. Había tocado aquello que la avergonzaba. Había tocado aquello que la lastimaba y que ella no quería enfrentar. Había tocado la raíz de su problema. Porque su problema no era el desprecio de sus vecinos, sino aquello que Jesús le estaba presentando. Era su problema interior. Era su sed sin poder ser saciada. Por eso, ante el pedido del Señor, rápidamente aquella mujer volvió a cerrar su corazón. Sin embargo, al oír su respuesta, Jesús le declaró, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquella mujer había tenido 5 maridos, y ahora convivía con el esposo de otra. Por eso, no podía cumplir aquello que Jesús le pedía. No podía ir a buscar a su marido porque no tenía el suyo propio. Ella había tratado de ocultar su estado civil con una negación. Había afirmado que no tenía marido. Podría decirse que mintió. Pero Jesús reveló su estado presente, haciéndole ver con sabiduría que, técnicamente, era cierto que no tenía marido. Ella había tratado de saciar su sed por encontrar el verdadero amor en las aguas del mundo. Pero una y otra vez había fracasado. Creyó que el amor y la seguridad que necesitaba estarían en un hombre. Había tratado de saciar su sed en el amor de un esposo y no había logrado conseguirlo. Cada vez que recurría a esas aguas, volvía a tener sed. Su sed interior nunca se saciaba y siempre terminaba por sentirse sola y frustrada. Su vida era sumamente triste. Para calmar su sed, había tomado varias decisiones equivocadas que hoy la condenaban. Se había ganado el desprecio de la gente. Estaba desorientada y se había sentido como abandonada. Había invertido su vida, sus años, su juventud, su energía en lo que no le había dado provecho alguno. Hasta que llegó Jesús, ese extraño forastero judío que le dijo, dame de beber. Jesús venía a ofrecerle el verdadero amor. Venía a saciar su sed más profunda por completo. Pero no lo haría con un amor humano, sino con un amor divino. Un amor que llevaría a ese judío forastero y sediento a dar su vida por ella, para arrancar de ella su pecado, para arrancar de ella la condenación que cargaba sobre sí. Nadie puede recibir la bendición del Señor sin antes confrontar su pecado y reconocer su lucha agotadora y su fracaso por buscar beber de las aguas del mundo. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué sería? ¿Qué sería aquello que el Señor hoy te pediría a vos que trajeses ante Él antes de recibir su agua viva? ¿Cuál es el dolor, fracaso, frustración, pecado que Jesús querría que enfrentases hoy para ser libre? Ve, llama a tu marido y ven acá, nos dice el Señor.
sin reconocer lo que nos aqueja, sin nuestro arrepentimiento sincero, jamás podremos saciar nuestra sed en el agua viva que salta para vida eterna. La exactitud de la respuesta de Jesús impactó tanto a la mujer que reconoció en él a un profeta. Tal vez se sintió impresionada y hasta conmovida al ver que un santo siervo de Dios, aun conociendo su pasado, no la juzgaba, ni la acusaba, ni la condenaba. Ella pudo sentir el amor de Jesús en sus palabras. Por eso pudo sentirse más cómoda en su charla con el Señor y se animó a presentarle dos cuestiones que la inquietaban. De este modo, vemos cómo su encuentro con Jesús despertó su sed espiritual. Primero, la mujer le expuso su inquietud sobre el lugar de adoración. Le dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hasta una mujer tan pecadora y sedienta por las cosas del mundo tenía anhelo de buscar a Dios para adorarle. Porque no hay persona alguna en este mundo que no tenga el deseo de rendir su corazón al Dios verdadero. Al oírla, Jesús le declaró que no es el lugar de adoración en lo que hay que concentrarse, sino a quién y cómo hacerlo. Por eso le dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todos aquellos que hemos experimentado un encuentro con Jesús somos llamados a ser verdaderos adoradores. Somos llamados a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y por ello Él espera nuestra adoración espiritual y no una adoración mecánica, superficial o fingida. Él espera que le expresemos nuestra consagración en completo amor. La reacción normal de aquel que se ha encontrado con Jesús, como aquella mujer, es anhelar dar su adoración al Padre Celestial. Por otro lado, la mujer tenía interés en la venida del Mesías. Ella dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Aunque había estado interesada en saciar su sed con las aguas del mundo, aquella samaritana aguardaba al Mesías. Aguardaba a aquel en quien sabía que podría sanar todas sus penas. Tenía esperanza en un Mesías que revelaría toda verdad con su venida. Nunca imaginó que ella estaba hablando frente a frente con ese Cristo al que esperaba. Por eso, una vez que reconoció su sed espiritual y su fracaso en su intento por saciarse con las aguas del mundo, Jesús se dio a conocer ante ella. Le dijo: yo soy el que habla contigo. Podemos imaginar la conmoción de esa mujer al escuchar estas palabras. Y así, sabiendo esto, ella no podría quedarse callada. A Jesús le ha sido necesario pasar por la vida de cada uno de aquellos que hoy están recibiendo esta palabra. A Jesús le ha sido necesario pasar por tu vida. Aún conociendo profundamente nuestro pasado, nuestros errores, nuestros fracasos por haber bebido de las aguas del mundo, Él no nos juzga ni nos condena. Él ha venido a ofrecernos su agua viva. Ha venido a llevarnos a su eternidad de gloria. Solo debemos entregarnos y creer en Él. Hoy es el último culto del año 2020. Seguramente hubiésemos querido tener un año diferente. Pero a través de las dificultades vividas, Dios nos enseña a poner nuestra mirada en Él y depender
únicamente de Él. Nos enseña a buscar saciarnos en su agua viva y no en las aguas del mundo. Nuestra seguridad está en Él. Nuestro futuro está en Él. Nuestra vida está en sus manos. Humanamente, el panorama no parece muy alentador para el año 2021, ¿no es así? Pero nuestro Señor vendrá con nosotros y todo estará bien. Amén. Mantengámonos bebiendo del agua viva. Oremos para ser llenos del Espíritu Santo y compartamos el agua viva con las almas sedientas. Porque cualquiera que beba de las aguas del mundo solo sentirá frustración y volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua viva del Señor no tendrá sed jamás. Amén. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó